Muchas gracias, doctor Carlos Hugo. Es verdad que ha costado casi 2 congresos y unos cuantos meses. Somos pocos en el comisionado y, como ya he dicho, la mies es mucha y los oradores pocos, entonces eso se nota. No quería empezar de otra manera que no fuera agradeciendo a los organizadores y en particular a la Universidad de Valladolid, de la que yo formo parte, aunque temporalmente esté en el comisionado, ¿no? Para mí esto es estar en casa, estar en la universidad es estar en casa. Todo lo que se me propone desde las universidades, en particular de la Universidad de Valladolid, pues para mí no es que es un placer, es un honor y forma parte, yo creo que de aquello que me han... Yo me he formado en la Universidad de Valladolid y creo que se merece la pena la Universidad de Valladolid que todo ese conocimiento que vamos adquiriendo, todo ese trabajo que hacemos, pues también lo podamos compartir en la propia universidad, que lo vean profesores, alumnos, entonces es muy importante. Voy a plantear una cosa breve dentro de todo el trabajo que hemos realizado, que es para que la gente entienda un poco cómo podemos afrontar algo tan complejo como la lucha contra la despoblación y qué tiene que ver eso con una cosa que se ha venido a denominar la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Y hay que empezar diciendo que el cambio demográfico es un concepto que está, vamos a decir, de moda. Bueno, tan de moda como que la presidenta electa de la Comisión Europea, en su primer discurso en el Parlamento Europeo, nada más empezar, habla de las turbulencias, de los cambios a los que se enfrenta Europa. Y lo primero a lo que se refirió fue al cambio demográfico. Luego también a otros que todos conocemos, la digitalización, la globalización o el cambio climático. Pero empezó su discurso la presidenta de la Comisión Europea por el cambio demográfico. Un cambio que se ha venido también, que ha traído que en el colegio de comisarios haya una vicepresidencia específica de democracia y demografía, que tiene un mandato que es elaborar algo así también como una estrategia europea para el cambio demográfico. Es decir, es un elemento que no es novedoso, pero sí que ya podemos decir que ha entrado a formar parte de una manera completa de las agendas políticas, y eso es un elemento fundamental. Pero es muy importante, y cuando nosotros trabajamos en España, entender qué significa ese reto demográfico, ese cambio demográfico, y qué significa la despoblación dentro del reto demográfico, ¿no? Claro, primero porque estamos hablando del cambio demográfico y de despoblación en un país que en un siglo más que duplicó su población, la multiplicó por 2,5 veces y que incluso en este siglo ha ganado aproximadamente 7 millones de habitantes. Estamos hablando de despoblación en un país que se ha poblado. Pero con un pequeño matiz. Estamos en la década que menos ha crecido España, al menos en el último siglo, en los últimos 120 años. Es decir, vamos a hablar de políticas de repoblación, de lucha contra la despoblación, cuando no nos poblamos. Por eso es complicado entenderlo. Es que porque los ritmos de crecimiento de la población a lo largo del siglo y a lo largo de la historia han variado mucho. No son lo mismo los años 50, los años 60, que en las décadas a partir de los años 80, cuando acaba el baby boom. No es lo mismo la primera década de este siglo en la que nos encontramos con una llegada de población inmigrante, la reversión de la dinámica demográfica tradicional española, que era de población inmigrante, y de repente nos convertimos en un punto de recepción de inmigrantes enorme, o la década actual en la que se empiezan a compensar los flujos migratorios y el crecimiento vegetativo. Y no es lo mismo hablar de toda España que de territorios concretos. Si vemos Castilla y León, nuestros crecimientos anuales, casi lo habitual a lo largo de los últimos 120 años ha sido que perdamos población. No son tan habituales las décadas en las que crecimos. Y si en vez de hablar de comunidades autónomas nos centramos en municipios, lo que nos encontramos es que en este siglo, en el que España crece 7 millones de habitantes, prácticamente el 70% de su territorio ve cómo se está despoblando. Y lo vemos sobre todo en su medio rural, los municipios más pequeñitos, los de menos de 100, los municipios entre 100 o 500, los municipios hasta 1000 habitantes, la mayoría pierden población. Pero no son extrañas tampoco las ciudades que pierden población. Y por eso es tan importante en este congreso. Es decir, ser una ciudad no te deja al margen de la despoblación, no te deja al margen del reto demográfico. Y eso también es muy importante. Y si en vez de hablar de todo este siglo, separamos la década demográfica maravillosa o prodigiosa, por así decirlo, la primera, la de la llegada de inmigrantes, y nos quedamos con esta, lo que nos encontramos es que lo habitual es que tu municipio se despueble. Hay provincias completas en las que ningún municipio ha crecido. Son muy pocos los focos. Hablamos de ciudades
Pero si vemos el mapa de España no somos capaces de reconocer todas las capitalidades o todas las ciudades medias. Es decir, no es tan sencillo unir ciudades a crecimiento. Solo algunas zonas, algunos ámbitos urbanos sí se libran de este proceso de despoblación. Pero otras ciudades no se libran. Es evidente en Castilla y León. De hecho, si hablamos de municipios de menos de 1000 habitantes en esta década, 9 de cada 10 pierden población. Si hablamos de lo que aquí llamamos cabeceras o centros comarcales de servicios, tanto de 1000 a 5000 como de 5000 a 20000, que son más grandes, 7 u 8 de cada 10 pierden población. Pero es que las ciudades pequeñas, entre 20 y 50.000 habitantes, 2 de cada 3 pierden población en España, no en Castilla y León, en España. Por eso es muy importante que cuando hablamos del reto demográfico lo contextualicemos. No estamos hablando de un proceso que corresponde a pueblos pequeños, pueblos que no tienen... No, la despoblación es un fenómeno territorial, es un fenómeno demográfico que nos afecta a todos como país. Y que lo podemos vincular, por un lado, al crecimiento vegetativo, a nuestra dinámica interna. Bueno, hemos ido a elegir los años perfectos para hablar de repoblación, ¿no? Todos los 40 años creciendo en saldo vegetativo, y vamos a hablar ahora de hacer la estrategia ahora, que tenemos la raya roja. Tenemos un problema. Pero también hay que entender que el baby boom, eso que vemos hasta 1975, es anómalo. Demográficamente eso no sucede históricamente. Es un proceso muy concreto de 2 décadas a la escala de los países desarrollados, pero no ha sido lo habitual. Lo habitual es que los crecimientos vegetativos sean más bien limitados. Y es a lo que vamos. De hecho, ese crecimiento vegetativo en el territorio lo que nos lleva es que en la mayor parte del territorio muere más gente que la que nace. Pensemos, por ejemplo, en Asturias. En ningún municipio hay más nacimientos que defunciones. Ni siquiera en los periurbanos, donde se agrupan las familias jóvenes, ni siquiera ahí hay un municipio en el que hayan nacido más niños o niñas que la gente que se ha muerto. Y cada vez es más importante el mapa de los municipios en los que no nace nadie. Que no son pocos, estamos hablando de 1500 municipios. Pero en algunos es que no ha nacido nadie en toda la década. Y si estamos en Castilla y León, lo más probable es que si estamos en el medio rural, en ese municipio no haya nacido nadie en 8 años. Y no es casual, tiene mucho que ver con cómo concebimos nosotros la crianza de los hijos. La estrategia para el reto demográfico no es una política para fomentar la natalidad. Es una política para que las personas tengan aquella fecundidad que desean. Es decir, según la encuesta de fecundidad, aproximadamente las mujeres desean tener, un 75% de las mujeres, 2 o 3 hijos. El 75%. Los hombres, que son un poquito más comodones, 2 y 3 en torno a 2 tercios de los... No son tampoco tan reducidos. Yo tengo 3, así que estamos bien. En España, el indicador de fecundidad dice 1,3. El salto entre 1,3 y mínimo 2, que por ejemplo tenemos en Francia, eso no es una política de natalidad, es una política social. Es cómo las personas pueden desarrollarse en un territorio y desarrollar sus proyectos personales, profesionales y familiares. No es un cheque, es dónde vivo, con qué trabajo, cuáles son nuestras perspectivas a largo o medio plazo. Esa es la política, la verdadera política. ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Cómo las empresas realmente esto se lo toman en serio? Si no hacemos eso, podemos dar lo que queramos, pero vivir sin servicios en el medio rural o sin viviendas en los periurbanos de las ciudades, de las grandes ciudades, es que es heroico ser familia. Pero es que casi la responsabilidad en ese momento para tener los hijos. Y eso es lo que es un problema como país. También nos encontramos en el discurso del reto demográfico que esto se soluciona con la inmigración. Pues si no tenemos hijos, traemos gente a la cual normalmente queremos que venga, que trabaje en aquello que no queremos, que viva cerca pero que no la veamos, porque tampoco es plan de... Y es verdad que cuando un país prospera, la población viene. Eso es la realidad. Pero no pensemos que viene donde nosotros queramos que viene. Porque la población se mueve en función de las oportunidades y de la garantía de calidad en el territorio. En todos estos municipios,
Ha habido un salto residencial negativo en esta década. Se ha ido más gente de la que ha venido. Pero lo que se van son jóvenes. Y no son jóvenes, son jóvenes y mujeres, sobre todo, mujeres jóvenes. ¿Cuál es nuestro modelo territorial si no es capaz de generar proyectos, procesos que acompañen a que las personas puedan desarrollar proyectos en el territorio? Y más aún, es que a veces tenemos que luchar contra tópicos o contra imaginarios. Hay un imaginario que dice que las personas mayores vuelven al medio rural cuando se jubilan. Y es verdad, hay un fenómeno, un proceso, un ligero proceso de vuelta. Pues he acabado mi trabajo en la ciudad, tenía todavía la vivienda en el medio rural y voy. Pero eso duró unos años. En todos estos municipios verdes claritos, en esta década se están yendo más mayores de los que vienen. No se mueren, estos se van. Y esto significa única y exclusivamente que las personas mayores creen, ellos o sus hijos, que no van a poder ser atendidos en el medio rural, en este territorio. Y eso no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de derechos. ¿Realmente estamos cumpliendo un mandato constitucional de igualdad de derechos en el territorio si creemos que una persona mayor no puede vivir en su territorio? Esa es la pregunta que tiene que afrontar el reto demográfico. Y pensemos en las migraciones. El último año ha venido mucha población inmigrante. El último año hemos tenido un saldo positivo. La migración lo que hace es reforzar los modelos de población que tenemos. ¿Dónde ha llegado la población migrante extranjera? Allí donde ya hay población. Si pensamos en las migraciones sin hacer nada como una garantía para luchar contra la despoblación del medio rural, nos estamos equivocando si no hacemos nada. Porque la población que viene normalmente se va a sentar en las ciudades, mucho más que en el medio rural. Aunque sí tiene una especial atracción por las ciudades pequeñas y medias. Y eso es importante. Es decir, no necesariamente es que quiera las grandes ciudades, puede ir a ciudades pequeñas y medias. Y eso sí que es importante para distribuir en el territorio. Que nos lleva a un territorio de baja densidad. En todo este territorio hay menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es un umbral importante para la Unión Europea, o incluso por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que es otro umbral. Un territorio muy envejecido. En esta zona hay muchos más mayores que jóvenes. En los negros o grises oscuros hay 8 o 12 mayores de 65 por cada menor de 15. Para que os hagáis una idea de la ratio, allí donde todavía queda algún menor de 15. Edades medias de la población de 50 a 60 años. Y territorios en los que la mayor parte de los mayores de 65 realmente ya han cumplido los 80. Y no es una ratio cualquiera. Es una ratio que tiene mucho que ver con la dependencia, con la capacidad de vivir solos. Los mayores se distribuyen en el territorio. Y cada vez va a ser más importante tener en cuenta no solo a los mayores como concepto, sino a los mayores vinculados a la soledad no deseada. Y es verdad que la mayor parte de los mayores viven en las ciudades, incluso los que viven solos, pero son más importantes en el medio rural. Si vamos a un pueblito pequeño de 100 habitantes, de los que hay tantos en España y sobre todo en Castilla y León, 1 de cada 3 hogares es una persona mayor de 65 años que vive sola. ¿Cómo atendemos este territorio? Esta es la realidad del reto demográfico, no es la despoblación, es nuestro cambio demográfico, es el territorio al que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Un territorio que cuando hablamos de envejecimiento tenemos aproximadamente 15.000 mayores de 100 años, 15.000 centenarios en España. Centenarias. Los centenarios son una especie limitada. Distribuido por todas las comunidades autónomas, en más de 3.000 municipios. Esto es un éxito del país. Igual que a veces decimos no cumplimos, también tenemos éxitos del país. Este es un éxito evidente del país. Pero tenemos que pensar a qué mundo nos vamos. Y yo creo que a veces nos falta perspectiva para hacernos una idea. Hemos dicho 15.000, ¿no? Según las perspectivas medias del INE, en 2068, la perspectiva 50 años, habrá 240.000 centenarios en España. Pasaremos de 15.000 a 240.000 centenarios. Centenarias, veis aquí la barra azul no crece prácticamente, mientras que la naranja rosa crece de manera descomunal, ¿no? Y ahora imaginémonos ciudades
en las que miles y miles y miles de personas superan los 80, los 90 o los 100 años. Cuando hablamos de eficiencia, luego pensemos dónde va a ser más sencillo también cuidar a las personas. Si una ciudad de 5 millones con 1 millón de mayores de 90 años es muy eficiente. Y un territorio masculinizado. Las mujeres son expulsadas del territorio rural porque no encuentran oportunidades, porque su mayor nivel de formación hace que prefieran o tengan más posibilidades de vivir en las áreas urbanas, pero cada vez en menor número de áreas urbanas. Y territorios en los que el riesgo demográfico es evidente, es decir, aquí se junta todo, en estos municipios se junta todo, pierden población, están masculinizados, muere más gente de la que nace, emigran y tienen muy baja densidad. Y estamos hablando de prácticamente 3.000 municipios en España. Pero también hay puntos positivos, también tenemos nodos en el territorio que todavía conservan todos los servicios y por los que hay que luchar más allá de su eficiencia, una eficiencia que normalmente nadie ha evaluado de manera correcta. Y por eso es tan importante que la política afronte no la despoblación como tal, sino nuestro verdadero reto demográfico, nuestro cambio demográfico como país. Vamos a una pirámide demográfica diferente en un territorio diferente. Y eso implica muchos cambios. Implica tener un enfoque multiescalar. Implica tener una visión completamente transversal. Implica crear una gobernanza multinivel. Implica actuar ya, pero teniendo claro a dónde queremos ir. Y hay un encargo del año 2017. En la conferencia de presidentes del 2017 se llegó al acuerdo de todas las comunidades autónomas por unanimidad con el Gobierno de España de elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico. El acuerdo es un poco lioso si lo leéis, pero lo vamos a resumir de manera muy sencilla. Se le encargó al Gobierno la elaboración de una estrategia y la asunción de medidas. El Gobierno, junto con comunidades autónomas y entidades locales, en colaboración, y una estrategia que tenía una serie de características. Una estrategia global, no son muchas estrategias, es una estrategia. Una estrategia transversal, no es dependiente de un único elemento. Que diera una respuesta conjunta, no son capítulos separados, y de futuros, no es para resolverlo ahora. Y para afrontar 3 desafíos demográficos específicos. Lucha contra la despoblación, el progresivo envejecimiento y un tercero que ha salido antes, que es el de los efectos de la población flotante, que salía más bien por los temas de los ámbitos costeros, por ejemplo las islas y los problemas que tienen para la prestación de servicios, pero que no deja de ser tremendamente importante en el medio rural de Castilla y León, por ejemplo, en el que los servicios tienen que dimensionarse con población residente muy baja, pero con poblaciones estacionales muy elevadas. Cualquiera conoce que en su pueblo en agosto hay 3, 4 o 5 veces más población que la empadronada. Normalmente se le echa en cara al municipio que han empadronado unos de más, pero no se tiene en cuenta todos aquellos que aprovechan los servicios durante unos meses. Esos no aparecen en el esfuerzo. Y para ello, el Gobierno aprobó en marzo de 2019 ya las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. No se ha aprobado la estrategia. Lo que se ha aprobado es estas directrices generales, que tienen un diagnóstico que plantea cuáles han de ser los objetivos generales y transversales de la estrategia, cuáles son las líneas de acción para cada uno de estos retos demográficos, evalúa, analiza buenas prácticas en España y en Europa, plantea medidas que han de incorporar todos los ministerios en una acción transversal y luego también establece un sistema de gobernanza y de evaluación. Intentamos, en la medida de lo posible, que el documento tenga una solidez metodológica. Es decir, si podemos acompañar desde la universidad, yo creo que es muy importante que los documentos no sean solo ámbitos de decisión política, sino también ámbitos de reflexión que ayuden a entender por qué se toman las decisiones. Y plantean cuál ha de ser el objetivo general de la estrategia. Y el objetivo general es sentar las bases de un proyecto de país. Lo que tenemos es que sentar bases, que se centre fundamentalmente en igualdad de oportunidades y libre ejercicio de derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de 3 elementos claves. Coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas, no solo una colaboración formal, sino cooperación real. Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos. El reto demográfico se afronta de abajo a arriba o no se afronta. Y una estrecha colaboración público-privada. Esto no se soluciona con medidas políticas. Se soluciona con medidas políticas y una acción decisiva de lo público y lo privado. No hay otra opción.
Y señala también 7 objetivos transversales que deberían impregnar todas las acciones que todas las administraciones lleven a cabo para afrontar el reto demográfico. La conectividad territorial, una plena conectividad territorial, digital y física, que los que vengan de Soria lo sabrán claramente. Asegurar la prestación de servicio. La prestación, no la existencia de infraestructuras de servicio, que son dos cosas muy diferentes. Esto es un elemento fundamental. Incorporar el análisis de impacto demográfico en todas las leyes, planes, programas, inversiones, a todas las escalas. Es decir, no puede ser que haya un capítulo pequeño presupuestario para luchar contra la despoblación y el resto de las normas vayan en sentido contrario. Habrá que evaluar a priori si las medidas que toman las administraciones públicas ayudan a afrontar los retos demográficos. Las habrá que afronten la despoblación, las habrá que afronten los problemas de la pirámide de población, las habrá que afronten los efectos de la población flotante, o ninguno, pero habrá que evaluarlo previamente. Habrá que hacer una mínima memoria. Se incorporó el impacto ambiental y al principio sonaba como algo lejano y algo que no iba a valer. Bueno, ahora entendemos que el impacto ambiental tiene que formar parte. Se incorporó el impacto de género. Las primeras memorias de impacto de género daban cositas de verdad. Nada influía, nada tenía impacto. Las mujeres se van del territorio, pero no porque las leyes tengan impacto, ¿no? Bueno, pues igual habrá que incorporar el impacto demográfico y habrá que intentar que sirva desde el primer momento. Y si la memoria es mala, por lo menos que se haya elaborado con una perspectiva demográfica. Ponerse, igual que se habla de las gafas moradas, las gafas ocres de la tierra, que somos de Castilla, verdes que son del norte, para que tener en cuenta que el territorio va más allá de las grandes ciudades. Porque a veces las normas las elaboran en despachos con muy buena voluntad y nulo conocimiento territorial. Bueno, pues vamos a intentar, y en eso es fundamental también las universidades. Una simplificación normativa y administrativa, que todo aquello que venga, aprovechen ese concepto que usan en la Unión Europea vinculado al medio rural, el rural proofing, el mecanismo rural de garantía. Vamos a intentar que oye, pero esto lo hemos pensado con una perspectiva rural. Eliminar estereotipos. Antes se han hablado de los estereotipos rurales, pero también de los estereotipos de edad. Un estereotipo terrible que a nosotros nos llega. Los jóvenes sois muy egoístas. Los somos muy egoístas. Porque no queréis tener hijos. Eso es un estereotipo con el que tenemos que luchar. Los jóvenes tendrán los hijos que deseen tener, pero al menos que sea en igualdad de oportunidades, no por obligación. Los mayores no son una carga. El reto demográfico no es a ver cómo le pagamos, a ver cómo hacemos para que cuando nosotros seamos mayores consigamos una pensión. Porque no es cómo pagamos las pensiones ahora, es cómo nos las pagamos nosotros. Ese es el reto demográfico para los niños. O los niños que deben salir de las piedras. Hay que tener en la crianza de los niños, sí, en un medio rural en el que no hay educación complementaria, en el que el pediatra falta la mitad de los días, etc. No, eso no es. Eso hay que eliminar estereotipos también de edad, no solo de territorio. Los pueblos tontos, las ciudades. Alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030. Esto es fundamental y es fundamental desde las universidades. Y por supuesto mejorar la colaboración público-privada. Para ello, evidentemente, hemos planteado líneas de acción para afrontar la despoblación, garantizando la funcionalidad de los territorios, desde las ciudades hasta el medio rural, mejorando la competitividad y facilitando el desarrollo de nuevas actividades, que tienen que estar en territorios funcionales, y finalmente también favoreciendo el asentamiento y la fijación de población. Afrontando los desequilibrios de nuestra pirámide de población, en lo que se refiere a personas mayores, a jóvenes, a mujeres, a niños, evitar la discriminación de la infancia por lugar de residencia. Los datos, cuando se escarban, resulta que hay más pobreza infantil en el medio rural, hay más fracaso escolar en el medio rural, o qué casualidad, ¿no? A lo mejor sí que hay desigualdad de oportunidades en una brecha urbano-rural que normalmente en el conjunto de las estadísticas son tan pocos que no aparecen. Aparecen determinados barrios urbanos, pero no determinadas áreas rurales. Y eso es muy importante. Y todo lo que tiene que ver con la migración y con el retorno, siempre en el marco de una Unión Europea y en el marco de los deseos de las personas. Y garantizando también la gestión de los efectos de la población flotante. La prestación de servicios de la población residente y la flotante.
Y también asegurando que las infraestructuras están bien dimensionadas, porque en muchos sitios tenemos problemas de abastecimiento, de saneamiento, de recogida, tanto en lo grande como en lo pequeño, en lo rural y en lo urbano. Normalmente pensamos en esos grandes movimientos de población a Madrid y no pensamos también en esos grandes movimientos de población como en Sarriaza o al Espinar, por ejemplo, y es dificilísimo prestar servicios allí. Y para ello hemos tenido que trabajar en un modelo de gobernanza multinivel. Hemos creado un grupo de trabajo interministerial en el que participan todos los ministerios y todos los ministerios tienen que aportar ideas para afrontar el reto demográfico. Cuando hicimos la primera llamada a los ministros y a sus gabinetes, es que esto de nosotros no tenemos nada que ver ahí, esto no nosotros. Al final todos los ministerios aportan medidas y todos saben que tienen que formar parte. Ha sido un trabajo también de educación, de eliminar estereotipos. Hemos creado un grupo institucional con todas las comunidades autónomas y con los representantes de la FEM, porque al final esto está en el territorio, en lo local y en lo regional. Para afrontar más claramente con lo local, hay un grupo de trabajo específico con ayuntamientos y diputaciones. Hemos creado un foro nacional de despoblación para que participe la sociedad civil, los grandes grupos. Vamos a crear un foro que se llama el Foro Intergeneracional vinculado a los jóvenes y a los mayores. Hemos creado un grupo de expertos, nos hemos movido por todo el territorio, como puede dar fe Carlos Hugo Molina, porque no hemos parado, y hemos visitado todo aquello que podamos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el recorrido? Hubo un acuerdo de conferencia de presidentes en 2017. El acuerdo decía que a finales de 2017 tenía que estar aprobada la estrategia. El que lo puso no sabía el trabajo que había, porque si no... Esto es como un profesor que manda un trabajo que sabe que no da tiempo a hacer. Pues hemos aprobado las directrices en marzo de 2019 y hemos remitido esas directrices a las comunidades autónomas y a la FEM para que la vayan. El marco político es el que es. Esto debería estar hecho ya, pero como no tenemos gobierno, pues no lo hemos hecho. ¿Las comunidades autónomas están de acuerdo con esos objetivos, con esas líneas de acción? Sí, no. Oye, pues convendría añadir esto, pues desde nuestro punto de vista eso, hacer un trabajo otra vez con el grupo de trabajo, de consenso de los grandes objetivos, las grandes líneas, y luego vamos a ir adaptando todas esas políticas, esas estrategias territoriales que ya tienen muchas comunidades autónomas para ir adaptándolo a esto. La mayor parte van a coincidir porque nosotros también hemos trabajado con lo que las comunidades autónomas nos han hecho llegar. Y finalmente la conferencia de presidentes aprobará esa estrategia, que irá incorporada en planes de acción concretos para luchar contra la despoblación, para el progresivo envejecimiento, para los efectos de población flotante y sus correspondientes partidas presupuestarias. La despoblación no se combate solo con buena voluntad, que también, pero no solo. Para finalizar, nosotros creemos que la estrategia nacional hay que luchar de muchos apriorismos. Es un elemento de reflexión que hemos intentado tener en cuenta cada vez que nos hemos reunido con la gente, hemos ido al territorio, hemos hecho todo tipo de trabajo. Y siempre hay una dialéctica en la que tenemos que tener claro dónde vamos. Hay muchas cuestiones que son urgentes, pero mucho cuidado con centrarnos en lo urgente y olvidarnos de lo importante. Hay una cuestión muy básica y que tiene que ver también con el corto y el largo plazo. Llevamos 40 años despoblando el territorio de políticas públicas que miraron la necesidad de afrontar el crecimiento urbano y dejaron de lado el medio rural. A diferencia de otros países del entorno en el que sí hubo esa apuesta urbano-rural. Nosotros nos centramos más en lo urbano probablemente porque veníamos de una situación peor en lo territorial y en lo social. No pensemos que esto lo vamos a solucionar con los presupuestos de 2020. Bueno, serán importantes. Pero si hemos tardado dos generaciones en despoblarlo, esperemos al menos uno para repoblarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestra dinámica demográfica es la que es. Hay que empezar a tomar medidas en el corto plazo, pero tener muy clara la hoja de ruta a largo plazo, porque además habrá coyunturas, habrá épocas de recesión y épocas de bonanza. Y el reto demográfico tendrá que estar en ese línea, tendrá que ser transversal. El reto se afronta de abajo arriba, de lo local a lo global, pero hay que tener una visión, es decir, necesitamos un poquito de altura a veces para ver que lo que a mí me sucede no está lejos de lo que le sucede a los demás y que no es una pelea de uno contra uno, sino que a lo mejor todos juntos tenemos mucho más futuro. Lo público y lo privado, es decir, ni lo público lo va a solucionar, ni lo privado se va a poner en contra. Cuando cambian las dinámicas territoriales, lo privado sigue a las tendencias públicas. Eso es evidente y nosotros tenemos muchas empresas que están deseando apostar por el territorio.
necesitan cosas que sí que forman parte de lo público, por ejemplo la conectividad. Que no lo podemos poner de perfil, pero la conectividad lo tienen que montar empresas privadas, a las que tenemos que convencer de que su cuenta de resultados no depende solo de las zonas urbanas. Tenemos que diseñar cambios estructurales en el territorio. Esto no es una cosa que se soluciona con un pequeño cambio, con una ley. Es un cambio de país, es un cambio completo de país. Pero ese cambio estructural requerirá ir acercándonos con proyectos piloto, con buenas prácticas, con evaluación, alejarnos de la buena voluntad o del yo creo que. Bueno, yo creo que no, vamos a evaluar. Esto se ha hecho en otro país, va a funcionar. Bueno, es que ese país se parece en algo a España, porque nos encontramos aquí maravillas de experiencias por el territorio de países que no se parecen nada a España. Y también hay que tener cuidado con esas cosas. Una dialéctica urbana y rural. Y a veces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros a veces nos encontramos desde lo rural con perspectivas un poco enfadadas, de agravio, y creo que no es una dinámica positiva. Es decir, esto se solucionará desde lo positivo. Y por lo urbano lo mismo, porque si no, enseguida nos sacamos la cuenta de agravios. Si el médico rural es caro, o las ciudades me agreden, o... No, es que estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y se soluciona a través de la tradición, pero sin olvidarnos de lo moderno, de la digitalización. Es decir, cualquiera de las dos patas, si nos la cargamos, estamos acabando con las pocas o las posibilidades que pueda tener un territorio. En el medio rural encontramos mucha más tradición probablemente que en ámbitos urbanos recién construidos. Bueno, pero si lo conseguimos incorporar al siglo XXI, a lo digital, a lo global, pues será mucho más importante. Y finalmente, y esto para nosotros es fundamental, es muy importante conocer la evolución demográfica. Es muy importante que el territorio se repueble. Es muy importante que veamos nuevos proyectos, nuevas familias en el territorio. Pero más allá de la cifra final de población en un municipio, está el impacto social de aquello que hacemos. Es decir, si un pueblo es muy mayor y por desgracia ha muerto ese año más gente de la que ha nacido, pero ha habido familias que han podido desarrollar sus proyectos, que están a gusto, que detectan que tienen calidad de vida, pues probablemente hayamos hecho mucha más labor que si hemos hecho, como ha ocurrido en algunas provincias, hemos comprado población del pueblo de al lado para llevarlo al mío, para que no cierren mi colegio, que cierren el colegio del pueblo de al lado. A lo mejor hemos mejorado nuestro indicador demográfico, pero nuestro impacto social ha sido terrible en el territorio. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es el objetivo de la estrategia. El objetivo es la calidad de vida de las personas, tengan la edad que tengan y vivan donde vivan. Eso es la estrategia. No si despoblamos o repoblamos. Eso son dinámicas territoriales. Las personas quieren desarrollar proyectos en su territorio. Hagamos lo posible. Muchas gracias.